soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de la empresa Pares y Álvarez, y les agradecemos que nos acompañen en este tercer episodio del programa Ingeniería para Líderes, en donde en cada edición conversamos sobre temas importantes que tienen que ver con el mundo de la ingeniería. En este tercer capítulo tenemos preparado el tópico muy relevante para el país y sobre todo para el cuidado del consumo del agua. Este es la desalinización. Para conversar sobre esta materia tenemos dos invitados muy importantes. Arturo Errázuriz, uno de los directores de la Asociación Chilena de Desalinización, ACADES, y por parte de Pares y Álvarez tenemos a nuestro gerente general, Víctor Contreras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para introducir el tema, Chile durante la última década se ha visto tremendamente afectada por la sequía. Y una de las soluciones que algunas empresas han implementado es la construcción de desalinizadoras, especialmente para la industria de la minería y el consumo humano. Arturo, en tu condición de experto y en palabras simples, ¿por qué la desalinización es una buena alternativa para el consumo de agua? Gracias, María Luisa. Muchas gracias a todos, además, por esta invitación. A ver, el cambio climático es, sin lugar a dudas, diría yo, el mayor desafío económico, social y ambiental que enfrenta la humanidad. Chile en particular es muy vulnerable al cambio climático, dado que se prevé cambios muy importantes en las condiciones en las distintas regiones de Chile, de norte a sur, desde una importante disminución en las precipitaciones, pero también un fuerte aumento en los incendios forestales, como he estado viendo estos últimos años, pérdida de biodiversidad, pérdida en terrenos cultivables y también pérdida en terrenos de ganadería. Estos dos últimos efectos muy ligados, por supuesto, a la disminución en las precipitaciones. Entonces, dentro de estos desafíos que nos pone el cambio climático, la escasez hídrica es, para mi juicio, la principal de estos desafíos. ¿Por qué? Porque la sequía que vivimos, o lo que llamamos sequía, en realidad es un cambio en el patrón de disponibilidad de agua y por lo tanto representa un problema que no va a pasar en base a que venga el niño, quizás nos va a traer más lluvia, pero la verdad el patrón de disminución es un patrón permanente y eso es lo que limita la actividad humana, la actividad industrial y por supuesto la agricultura. Y en ese sentido, si uno toma una estrategia integrada para la gestión hídrica, la desalinización y otras fuentes como el reuso de aguas tratadas, servidas tratadas, representa una oportunidad muy importante para Chile porque nos permite generar nuevas fuentes de agua, fuentes que están disponibles a lo largo de toda la costa y que gracias a las tecnologías actuales pueden ser una alternativa real para enfrentar esta tremenda crisis. La importancia, por lo tanto, viene tanto desde la perspectiva del consumo humano, uno piensa que la sustentabilidad y la amenaza del cambio climático, en primer lugar, es al ser humano. La desalinización lo que aporta es, por lo tanto, esta solución al consumo humano, pero también representa una oportunidad para la agricultura y para la industria. Y para tratar de poner esto un poco en números, en palabras simples, como pediste, y en números simples, si uno toma casos como el de Israel, donde el 70% del agua potable hoy es agua desalada, y sin necesidad de ir tan lejos, si uno toma el caso de Copiapó, Antofagasta o Caldera, donde ya existen plantas desalinizadoras que proveen agua a la población, vemos que la desalinización es una gran solución y una gran alternativa frente a la crisis que estamos viviendo. Y esta alternativa, y para no alargarme mucho en la respuesta, por supuesto también incluye a la gran industria, basta ver la minería en Chile, donde tenemos varias plantas desaladoras que ya abastecen en el norte, en el centro, plantas y procesos mineros, pero también hay muchos proyectos que se están estudiando incluso para la agricultura y otras soluciones, proyectos inmobiliarios, y por lo tanto, frente a la tremenda amenaza del cambio climático y especialmente a la escasez hídrica, la desalinización es claramente una alternativa concreta y muy interesante de explotar. Víctor, ¿y cuáles son las tecnologías que se usan para desalar agua? Un gusto poder participar en esta conversación. Respecto a las tecnologías, la tecnología actual se basa en la osmosis inversa. Este es un proceso conocido hace muchos años y dado
el aumento de la necesidad de plantas de osmosis y la necesidad de tener mayores capacidades, ha habido desarrollo de materiales, desarrollo de membranas de osmosis que resistan trabajar a altas presiones, como las presiones de operación que son entre 60 y 70 bares, y por lo tanto permiten generar plantas que hagan muy bien el trabajo. Si esta osmosis requiere un pretratamiento adecuado, que se logra en sistemas que le remueven materiales, que pueden remover algas, y cualquier cosa que pueda estar flotando o en suspensión en el mar, de modo de obtener un agua muy clara que pueda entrar a la osmosis y de modo de permitir que esta opere bien, opere en largos ciclos, no genere incrustaciones en las membranas, no genere que ellas pierdan su capacidad. Esta es una tecnología que es de state of the art, es una tecnología madura, es lo que usan en estos tiempos países desarrollados, países más ricos que Chile, como son Israel, como es España, como son los Emiratos Árabes. Eh, es una solución de alto estándar técnico, de bajo impacto en general. Tiene sí el tema del costo, sobre todo si se compara con el agua que uno toma en su casa en Santiago. El agua acá es un agua que tomamos del río, que se basa por sistemas de filtración relativamente sencillos, y se clora para transformarla en agua potable. El agua de una planta desalinizadora pasa por un proceso más complejo, operando a altas presiones, y por lo tanto tiene una inversión mayor como planta, un costo de operación mayor, y el agua es más cara que el agua que uno paga en la cuenta de su casa en Santiago o en la zona central de Chile. Pero tiene la gracia la osmosis, que nos provee una solución tecnológica, actual, confiable, estable como operación para lugares donde no hay opciones. O sea, uno ve en el norte ya hay varias ciudades que son abastecidas por esta agua de osmosis, y es una solución de largo plazo para un problema que es el cambio climático. Ese es el problema real. La generación de gases de efecto invernadero que están siendo atacados con la electromovilidad, con el uso de energías renovables. Hay todo un proceso de cambio en el manejo de nuestra energía que debiera frenar este cambio climático, y vamos a ver si lo puede revertir en algún futuro más adelante. Pero por mientras eso pase, mientras este problema esté, tenemos afortunadamente a la osmosis inversa, que nos provee una solución que nos arregle el problema. Arturo, ¿cuántas desaladoras hay en Chile? ¿Y cómo se ve la proyección de futuras desaladoras? A ver, es una pregunta compleja a la vez que sencilla, en el sentido de que, como bien decía Víctor, la desalación a través de plantas de osmosis es una tecnología muy consolidada y por lo tanto existen múltiples aplicaciones en múltiples lugares. Si tú tomas a nivel mundial, te puedo decir que hay más de 20.000 plantas, de las cuales unas 9.000, según fuentes de la DIR, son de agua de mar. Sin embargo, si uno trata de limitar esto, y para que la respuesta no sea no lo sé, eh, nosotros como ACADE llevamos adelante un catastro de plantas desaladoras y dijimos, bueno, veamos cuáles son las plantas que son de mediano y gran tamaño, porque como te digo, hay múltiples aplicaciones, plantas muy pequeñas en varios procesos industriales, pero si tomamos las plantas de mediano y gran tamaño, nosotros hicimos un catastro inicial y identificamos que hay en la actualidad en Chile 28 plantas que están en operación o construcción, y al menos 15 plantas que están en distintas fases de proyecto, y es muy probable que estemos obviando algunas otras proyectos que todavía no son lo suficientemente públicos o no están en el servicio de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, contamos ya con una capacidad instalada bastante importante, pero estamos lejos de lo que tú ves a nivel mundial y la cantidad de plantas que se pueden observar. Un dato interesante desde esta perspectiva es que más allá de la cantidad de plantas que existen en Chile, la desalinización es históricamente un proceso que se conoce. Las primeras plantas desaladoras en Chile se instalaron en el tiempo del salitre. Son plantas que eran con una tecnología distinta, la tecnología térmica, que busca emular cómo de alguna forma se ocurren las lluvias, digamos, condensa agua para rescatar agua retirando las sales. Y hoy por hoy, como muy bien decía Víctor, la tecnología más consolidada es la osmosis reversa.
donde sí tenemos plantas como la de Agua Antofagasta que hace más de 30 años que están operando y donde proveen de agua al consumo humano. Si lo vemos en demanda y cantidad de agua producida, hoy día tenemos una capacidad instalada de alrededor de unos 8.000 litros por segundo en este tamaño de plantas. Y respecto a la proyección, es que este año, quizás, si se terminan a tiempo los proyectos, debiésemos alcanzar ya los 10.000 litros por segundo, o sea, habríamos aumentado un 20% la capacidad instalada, y al 2026 debiésemos observar o tener en Chile ya instalado 13.000 litros por segundo. En proyectos, podemos ver proyectos de unos 10.000 litros por segundo, por lo tanto vemos que es una solución que se está estudiando, se está promoviendo y, como hablábamos antes, es una alternativa real y concreta para hacernos cargo, o más bien, ser una alternativa más para hacernos cargo de esta gran crisis, porque esto no es uno o lo otro. Aquí lo que tenemos que tener son varias plantas desaladoras, asegurarnos de reutilizar el agua que estamos enviando al mar y que además contamina el mar, a la vez que implementar medidas de eficiencia hídrica y de buen uso del agua continental, de manera de que como país podamos enfrentar y hacernos cargo de esta gran crisis. Víctor, tú hablabas hace un momento sobre uno de los temas que había que considerar al realizar un proyecto de desalación eran los costos. ¿Qué otros aspectos son importantes? Porque me imagino que la energía también es un tema relevante al momento de decidirse a realizar o a construir una desaladora. Bueno, una desaladora tiene múltiples temas de los cuales preocuparse, pero podemos partir diciendo que hay temas de los cuales hay que, digamos, preocuparse menos o preocuparse poco, que tiene que ver con los temas tecnológicos. Están las tecnologías, están los equipos adecuados, están los materiales adecuados, están las empresas tecnológicas que saben mucho de esto, estamos las empresas de ingeniería que tenemos experiencia en diseño de plantas industriales en general y para las cuales un proyecto como este es un proyecto que no tiene misterios. Están las empresas constructoras que también pueden construir muy bien una planta como esta. Por lo tanto, ese es un tema del cual, claro, hay que preocuparse porque está la inversión y hay que hacerlo bien, pero no tiene grandes complejidades. Ahora, yo diferenciaría dos tipos de proyectos. Hay un proyecto que se desarrolla para un cliente. Por ejemplo, está la desaladora del Distrito Norte, que va a construir Codelco en estos tiempos en la zona de Tocopilla, para atender a Codelco en la zona de Calama. Ese es un proyecto para un cliente específico y eso lo hace más sencillo por razones que voy a explicar un poco más adelante. Y en ese caso, claro, la ubicación de la planta es un tema crítico. Hay una concesión marina que también hay que tramitar, y lo cual pone problemas para las plantas cuando estamos pensando en poner una desaladora en alguna zona que esté muy intervenida, que haya población humana o que haya otras plantas, otras instalaciones. Entonces puede haber problemas ahí para tener acceso a esa concesión marina. Después hay también temas de concesión y de propiedad, tanto para la planta como para el ducto que lleve el agua al destino. En el caso de plantas que consuman el agua en la cordillera, podemos hablar de un ducto de 150 kilómetros, de 1 metro de diámetro o 1,5 metros de diámetro, o sea, ductos que se notan, que pasan por el terreno, que cruzan caminos, que cruzan campos. Por lo tanto, tienen una serie de temas que hay que manejar donde aparecen hartos actores. Y eso es un problema en general. Bueno, y todo lo que exige el estudio de impacto ambiental de una planta. Está todo el tema de comunidades, está el tema de arqueología, que en algunos casos es muy complejo. Hay una lista larga de condiciones que tiene que cumplir una planta, que en general dependiendo del lugar, dependiendo de la situación, los problemas potenciales son distintos. Pero para eso está el estudio de impacto ambiental, para dar todas las respuestas a la comunidad y para que las comunidades puedan estar tranquilas. Y yo decía que se podía diferenciar proyectos para un cliente específico, y hay otros proyectos en que es lo que debiéramos apuntarle en el largo plazo y que todavía está pasando poco, que son proyectos para multiclientes. Esos proyectos, para atender a varios usuarios finales, tienen toda la problemática anterior, pero además tienen el problema de que hay que articular el negocio. Eso significa definir quiénes son los clientes, cuáles van a ser sus necesidades de agua, cuándo van a ser sus necesidades de agua,
establecer compromisos de uso, cómo se pagan las inversiones, cómo son los contratos. Hay una serie de complejidades adicionales porque es complejo coordinar las necesidades de los clientes, porque puede que haya alguien que quiera instalar, que tenga necesidades de agua donde se va a instalar una desaladora por un proyecto que tiene 4 años más. Y la pregunta es si ese alguien está dispuesto a invertir ahora o va a invertir cuándo, qué compromisos va a tomar. Entonces, todo un tema de negocio y hasta medio político que hay que articular. Y yo creo que además el Estado tiene un papel que decir en esto. El Estado debiera forzar la asociatividad, de modo de tener no tantas plantas, tener la cantidad necesaria de plantas que sirvan a todos y de alguna forma que sea armónica. Una planta desaladora, si bien es una planta bastante neutra desde el punto de vista ambiental, no deja de ser un galpón grande, no deja de tener cañerías, no deja de verse. Y eso ya en estos tiempos ojalá lo podamos controlar o minimizar. Arturo, para terminar el programa, una última pregunta. De acuerdo a tu experiencia como director de ACADES, ¿qué es lo que observan ustedes que son las mayores trancas o frenos para el desarrollo de este tipo de negocio a nivel, no sé, político, estructural, ahora que se va a empezar a discutir de nuevo el proyecto de constitución, a nivel legal? Yo he escuchado que para una desaladora puede demorarse hasta 8 o 10 años en construirse por toda la tramitación que hay que hacer antes. ¿Cuál es la opinión de ACADES respecto a eso? A ver, lo primero, efectivamente, vemos que hay muchos desafíos o dificultades que los proyectos están enfrentando. Y como bien tú decías, María Luisa, yo creo que una primera y muy importante dificultad o desafío que tenemos hoy día es el marco regulatorio. Hoy día la desalinización no cuenta con un marco regulatorio específico, sino que más bien es parte de otros procesos y se enmarca dentro de otros regulaciones, con lo cual muchas veces desarrollar un proyecto de desalinización es complejo si es que el proyecto es exclusivamente de desalinización. Y te voy a poner ejemplos claros donde la falta de una regulación más enfocada a entender la necesidad del proyecto y por lo tanto más enfocada a dar las herramientas, uno, para que el proyecto se desarrolle y dos, para poder regularlo, controlarlo, fiscalizarlo, es todo el conjunto, ¿no? Se trata de facilitarlo por la vía de darle certeza. Si, por ejemplo, algo muy claro, si tú tienes un proyecto de energía, tú vas a tener la planta y vas a tener una línea de transmisión. Si tú quieres transmitir la energía, eso tiene una regulación especial que te permite imponer una concesión eléctrica y por lo tanto, más allá de todas las complejidades que tenga cualquier proyecto de este tipo en materia de servidumbre, de permiso de relación con las comunidades, tienes una regulación que te permite establecer esa línea en base a una concesión eléctrica. Hoy día, si tú quieres construir una planta desalinizadora, como no existe una regulación, puede ser que tú logres los permisos de la planta, pero hacer una conducción, que como bien decía Víctor, en algunos casos pueden ser conducciones de cientos de kilómetros, si tú no tienes una regulación que te permita hacer una concesión para dicha conducción, te obliga a tener acuerdos con todos los propietarios de terrenos sin ningún tipo de apalancamiento legal que te permita tener una negociación justa. Entonces eso hace que los tiempos de desarrollo de los proyectos se puedan alargar muchísimo, si no infinito. Entonces, básicamente, la falta de un marco regulatorio claro que permita que las condiciones sean, valga la redundancia, claras, constituye un gran desafío y a veces una gran dificultad. Eso arrastra otros problemas. Lo primero, lo que tú decías, tiempos de desarrollo. Los tiempos de desarrollo de un proyecto, dado que tú tienes que obtener una concesión marina, que tienes que obtener un permiso ambiental, que tienes que negociar servidumbre de paso y que tienes que hacer otra cantidad de elementos propios del proyecto, la falta de un marco regulatorio claro puede hacer que estos tiempos sean muy largos y que no traiga las soluciones con la velocidad necesaria. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día, en la cuarta región, no tenemos ningún proyecto que esté formalmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso, si tú tomas los tiempos de desarrollo y todas las fases adicionales a este proceso, nos hace pensar de que en la cuarta región es difícil que pensemos en tener una desaladora antes de 5 años si somos muy optimistas y probablemente 7 e incluso 10. Y la situación hídrica en la cual nos encontramos pone en riesgo a ciudades como Coquimbo y La Serena
donde puede ser que el año 26, 27 tengan razonamiento. Entonces tú dices, ¿cómo hago conversar esta ausencia de un marco regulatorio y esta dificultad de desarrollar proyectos con una necesidad tan grande como la necesidad de dar agua potable para el consumo humano en esa región? ¿Qué otras dificultades vemos? El desconocimiento y los mitos. Nosotros vemos que en la desalinización todavía circulan muchos mitos, por ejemplo, en torno a la salmuera, al consumo de energía, a elementos que si bien tienen impactos, la verdad es que el altísimo desarrollo tecnológico, como bien explicaba Víctor, han permitido ir optimizando procesos, ganando eficiencia, reduciendo consumo energético, controlando las variables ambientales y cómo disponer bien de esta salmuera de manera tal que el impacto está muy controlado y es mitigable. Y en cambio nos enfrentamos a situaciones en las cuales se crean mitos que a la larga traban la discusión de los proyectos, traban el desarrollo de los proyectos y volvemos a un problema donde no podemos necesariamente dar soluciones a un problema como el que estamos enfrentando. Y después vienen, yo diría, los desafíos propios de cada proyecto. Lo que hablaba Víctor, no voy a profundizar mucho más, pero hacer un proyecto en sí mismo es un gran desafío en todo lo que se refiere a los aspectos técnicos, ambientales y, sobre todo, la relación con las comunidades, donde necesitamos ser mucho más proactivos en una conversación activa con ellos, en una conversación transparente, clara, que permita a las comunidades entender, uno, estos mitos, entender cuáles son los impactos y cómo la verdad que la desalinización puede traer grandes beneficios y permita generar modelos colaborativos que permitan, uno, dar esta claridad, pero más importante, dar agua a las comunidades. Yo creo que lo que hablaba Víctor de los proyectos multipropósitos, multiclientes, son una realidad que van a permitir, de alguna forma, facilitar este diálogo y facilitar el desarrollo de estos proyectos, a la vez que van a permitir que se genere la herramienta necesaria que provean otro de los grandes problemas que podemos enfrentar, que es el financiamiento. Todos estos proyectos, si tú no tienes un marco regulatorio claro, si no tienes las condiciones para un desarrollo normal de un proyecto, pueden trabar los financiamientos y eso a la larga terminar en que no se desarrollen y no se construyan los proyectos. Ahora, y para terminar, para no alargarme mucho, si es que tú me hablas de cuál es el desafío, yo creo que aquí no debemos perder de vista dos cosas. Uno, el principal desafío que enfrentamos es la escasez de agua. Nosotros podemos hablar de cuál es el impacto ambiental o el impacto social de una planta y tenemos que evaluarlo y mitigarlo y ser muy, muy responsables en cómo trabajamos. Pero el no tener agua es equivalente a una nueva pandemia. No pueden no pueden funcionar los hospitales, no pueden funcionar los colegios, la gente no tiene agua, la gente no puede desarrollar su actividad normal, la industria no puede operar. Y ahí hay un desafío que creo debemos poner el gran foco. El gran foco es cuál es el desafío de Chile, que es solucionar la crisis hídrica que vivimos. Y esa crisis tiene que ver con la disponibilidad de agua y de hecho con temas, como decía Víctor, hoy el precio. El precio es una gran variable y es a veces también una dificultad que enfrentamos, pero resulta que el costo o el precio de no tener agua es infinito. ¿Cuántas hectáreas hemos perdido por no tener agua disponible para la agricultura? ¿Cuánta actividad industrial se puede haber perjudicada si es que no tenemos fuente de agua confiable y sustentable en el tiempo? Entonces yo creo que como ACADES lo que estamos trabajando como mensaje principal es tenemos que generar nuevas fuentes sustentables para que Chile pueda seguir desarrollándose. Respecto a lo que dice Arturo, totalmente de acuerdo en todo lo que plantea. Lo de los mitos es un tema muy es real, es un tema muy real. Y nosotros, Pareja y Álvarez, mi empresa trabaja en proyectos industriales en general. Y la verdad es que los proyectos de agua son incomparables a los otros proyectos industriales desde el punto de vista a sus impactos. Y sin embargo son sometidos al mismo proceso de evaluación de impacto ambiental, que yo creo que es uno de los problemas, es un problema que sea sometido al mismo nivel de exigencia que cualquier otra planta industrial. Y además estos son procesos que en Chile son extraordinariamente largos. Me parece que no solo para el tema de las plantas desalinizadoras, para nuestra industria en general, el tema ambiental es un tema que tiene, me parece a mí, exceso de trámites y que también está dentro de las tareas que debiera acometer la autoridad y que son temas que se han planteado en el pasado pero que no han sido atacados adecuadamente. Totalmente. Y perdón, solamente para complementar un punto, Víctor, y vuelta a la desalinización. Se está discutiendo, gracias a Dios, una regulación para plantas de desalinización y estamos trabajando fuertemente y contando con toda la experiencia de los socios de acá para ello
en poder generar una buena regulación. Pero, por ejemplo, unas cosas que a veces se echa de menos es, oye, distingamos el tamaño de planta a la hora de ver cómo las evaluamos. Si sometemos a la pequeña, a veces se piensa en la desalación y se piensa como en la minería, la gran planta. Oye, ¿cuántas? Hay caletas de pescadores que hoy día se abastecen de plantas de agua desalada. Hay muchas plantas móviles que permiten dar soluciones temporales, por ejemplo, para el consumo humano. No podemos perder la perspectiva de que la sustentabilidad se basa y se enfoca en el ser humano. Y el ser humano tiene que ver con por supuesto, con lo directo, como el consumo de agua, en este caso, pero también con los trabajos, el desarrollo económico, el respeto al medio ambiente. Y ahí es donde, como bien dice Víctor, es muy importante que trabajemos, que la autoridad trabaje, que nosotros apoyemos a esa autoridad para que se genere una regulación que permita hacer estas diferencias. ¿Sí? Lo que decía Víctor de distinguir los proyectos y los tamaños de los proyectos es clave. Les quiero agradecer a los dos por haber participado en el podcast. Quedan temas por conversar sobre desalación, así que en el futuro cercano los tendremos de nuevo, espero, de repente para abordar temas como los mitos que existen hoy día en torno a la desalación o el avance del proyecto de ley que lleva varios años ya en el Congreso sobre desalación. Muchas gracias a los dos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, María Luisa, y especialmente a París Álvarez por la invitación. Muchas gracias. Un gusto, un gusto, Arturo. Gracias, Luisa. Muchas gracias a los dos. Que estén bien.